Muy buenas tardes. Ya, buenas tardes, vaya, ya pasa de las 12 del mediodía. Pues esperando que todos hayan ya comido cuando vean cuando hayan visto este video. Pues acá vengo a presentarles lo que es la anticipación de la semana 3, por el momento de la semana 3, de lo que es la unidad 8. Esperando que ustedes ya hayan hecho las anteriores, que se relacionan o tienen que ver siempre con el poema o la poesía. En este caso la poesía lírica. Solo quiero que ustedes reconozcan que la poesía lírica es un género poético que expresa sentimientos, emociones y reflexiones personales del autor. Utiliza un lenguaje poético y la subjetividad. Bye. Esto se refiere a que esta abarca lo que son las emociones de quien lo escribe, las reflexiones personales que el autor hace al momento de escribirla, y utiliza un lenguaje poético, ¿verdad? Cuando decimos un lenguaje poético es que hace uso también de metáforas, de comparaciones, ¿verdad? Que tienen que ver con algunos aspectos de la vida o de la realidad. Y cuando nos habla, que habla con la subjetividad, podría ser algo que haya sucedido o algo que le haya sucedido al que escribe el poema y eso lo haya inspirado a escribir esa, digamos, esa expresión poética. Ahora bien, entraremos ya en lo que es la anticipación en sí, acerca de lo que es la creación de su poema. Aquí tienen como una actividad individual que es planificar la escritura de un poema. Y como ustedes pueden observar, ahí les hacen algunas preguntas, pero antes de todo, o les hacen unas consideraciones ahí que usted tiene que tomar en cuenta antes de escribir un poema. Pero quiero también que reconozcan que escribir un poema es una opción para poder liberarse, para poder expresarse, para poder decir lo que queremos, lo que sentimos. Muchas veces hay personas que escriben para disipar una pena, para expresar algo que no han querido expresarlo a través de la palabra común y corriente. El poema tiene esas cualidades, tiene esas ventajas que nos ayuda a exteriorizar lo que tenemos dentro, lo que queremos sacar a flote. Ahora bien, ya no queriendo ser muy ambiguo, quiero seguir adelante y quiero decirles, dice, describo qué quiero transmitir en mi poema. En esta parte, usted va a responder qué es aquello que pretende a través de escribir ese su poema. Si es de, si es de demostrar el valor de una persona, el valor de su madre, de su padre, de un hermano, o el valor de una cosa, o cómo usted lo concibe, o la belleza de algo, de un volcán, de un paisaje, todo eso, lo que usted quiere transmitirle a quien lo lea, a los lectores que tendrán en sus manos esas líneas que usted va a escribir. ¿Qué sentimiento refleja mi poema? El B. ¿Qué sentimiento va a reflejar su poema? Será de acuerdo, como decimos, a lo que usted quiso expresar. Será sensible a quien lo lea de una manera y al otro de otra manera, pues porque hay una variedad de sentimientos que puede despertar un poema. Muchas veces no es el que el autor se propone, pero sí toca la interioridad de alguien, o sea, la subjetividad. Por lo tanto, es necesario siempre que escribamos para que salgamos nosotros adelante con lo que es la expresión escrita a través de un poema. ¿Cuál será el tema? Tiene que escoger un tema que vaya relacionado con el texto de su poema. ¿Por qué con el texto de su poema? Porque si el título que tiene no lo describe en su poema, pues ese título va a estar un poco descabellado. Tiene que tener relación tanto el título
como lo que va a escribir. Porque algunas veces se va a encontrar en situaciones en las que usted diga, bueno, ¿y por qué le pusieron de esa manera? ¿Por qué lo titularon así? Y empieza a hacer sus conjeturas sobre lo que han escrito y que mejor se hubiera llamado de otra forma. Por lo tanto, usted tenga tacto al escribir, tenga sabiduría al hacerlo para que cuando alguien lo lea le encuentre el sabor y que el título sea llamativo y que se refleje en el texto de su poema. Y los recursos que use también, como la rima, las metáforas, las figuras literarias, vayan en relación a lo que es, lo que usted quiere transmitir a quien lo lea. Veamos en el literal D qué figuras literarias quiero incorporar. Como ya le decía anteriormente, ahí será usted quien pues digamos insertará en su poema aquellas figuras como por ejemplo una metáfora que hablan un sentido figurado, un símil o comparación, comparar algo con alguien o algo con algo, podría ser algo concreto que usted está comparando con algo abstracto. Usted conoce de eso ya. ¿Cuántas estrofas quiero que tenga? Imagínese. Si usted quiere escribir un soneto, que usted sabe que son cuatro estrofas de diferente cantidad de versos. Usted ya lo sabe cuántos son. Pienso en un posible título para mi poema y lo tiene que escribir en este espacio. ¿Para qué le sirve eso? Para que a la hora de escribirlo, usted ya tiene mapeado lo que va a hacer. Ya tiene una guía para hacer su poema, para llevarlo a cabo. Por lo tanto, es necesario que lo haga. Cuidemos mucho la ortografía. Ya a la altura de ustedes, muchachos, ya la ortografía debe ser, si no perfecta, pero casi perfecta. Escriban tal y cual. Muchas veces ven las palabras en algunos libros, en algunas páginas que ustedes usan de auxilio para escribir. Si van a transcribir, pues transcríbanlas tal y como se debe de escribir. Y usted tiene que tener criterios ortográficos para poderlo hacer también. Tiene que conocer sobre las palabras cuando son agudas, cuando son graves, cuando son esdrújulas, cuando es un hiato, cuando no lo es, o cuando es un diptongo, cuando es un triptongo. Todas estas cosas, todos estos recursos le sirven a usted para escribir mejor, para que sepa en dónde anda, dónde tiene puestos los pies, ¿verdad? Veamos en esta parte, elaboro un mapa mental con las ideas que deseo transmitir en mi poema. El mapa mental no es más que un esquema que usted va a realizar, tomando en cuenta el título de su poema, luego poniendo las ideas principales y las ideas secundarias que usted va a utilizar en su poema y los temas importantes de los que trata. Usted va a hacer su poema y luego le va a aplicar el esquema mental que pretende llevar a cabo a través de la escritura de su poema. A continuación nos encontramos con esta parte en la que usted tiene que compartir tanto con el docente o la docente, quien tenga que recibirle su poema, de acuerdo a la planificación que usted hizo. Y tiene que escuchar, por supuesto, las sugerencias que se le hagan de acuerdo a las correcciones, ¿verdad?, que haya que hacerle, y usted tiene que llevarlas a cabo porque de eso se trata. De lo contrario no estaríamos avanzando, seguiríamos en el mismo lugar. Veamos la parte de la construcción. Acá tenemos una construcción. En esta parte, en esta etapa de su libro de texto, vamos a, como su palabra lo dice, a construir. Ya en la anterior usted lo planificó. Bueno, veamos, en la anticipación usted se anticipa qué es lo que quiere hacer, cómo lo va a hacer, quiénes van a hacer, todo eso. Ya en la
en lo que es la otra etapa, que ya no es ya lo que es la construcción. Ya usted viene y consolida lo que llevó a cabo en la anticipación. Aquí tenemos en esta parte, que es la textualización. Dice que usted redactará su poema siguiendo las ideas que plantea en la etapa de la planificación. Tiene que recordar el uso de las figuras literarias y el lenguaje para transmitir las emociones. ¿A quién? A quien lo lea, ¿verdad? Porque usted no lo va a hacer solo para usted. Lo va a hacer para que los demás se deleiten a través de la lectura de su poema. Reflexionamos sobre lo que aprendí, dice, de las características de los textos poéticos para explicar en mi poema. Usted las puede explicar ahí también, ¿verdad? Tiene que aplicar la rima y la musicalidad a su poema. Vamos a la etapa de la revisión. Dice que se revisan los versos del poema, verificando que haya comprensión en cuanto a la intención de la comunicación, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiso comunicar a través de su poema? Tiene que identificarse las figuras literarias en el poema, ¿verdad? Necesariamente tiene que haber, que sea una, tiene que haber o más. Se revisa la ortografía en los versos del poema. Le hablaba anteriormente que hay que cuidar mucho la ortografía porque es parte de la presentación de lo que usted escribe. Leo el poema para verificar la musicalidad y el ritmo. Bueno, esto es muy importante. Que el poema que usted haga tenga sentido, o sea, que se sienta ese deseo de leerlo al nomás empezar los primeros versos. Que tenga una rima, ya usted escogerá si es asonante o consonante, porque usted debe conocer ya también eso. Corrijo y escribo la versión final del poema. Usted va a escribir un poema primero, el cual presentará a su docente y él le hará todo en cuanto a las correcciones que hemos hablado, ¿verdad? Si está bien, pues ya el maestro le autoriza que ya lo pase en limpio, porque usted presentará como un borrador para que se le hagan las correcciones necesarias para luego, valga la redundancia, hacer la corrección y publicarlo. ¿Qué va en la publicación? Bueno, este es el compartimiento del poema con el docente y escuchar las sugerencias y la incorpora, que le incorporó, ¿verdad? Y las incorpora, perdón. Declamo mi poema ante mis compañeros, escucho comentarios, escucho los poemas que mis compañeros escribieron también, ¿verdad? Seleccionamos un poema en equipo para presentarlo, utilizamos las estrategias de declamación de forma coral. ¿Qué es la declamación de forma coral? En la clase anterior ustedes lo tuvieron que haber visto y ponerle mucha atención, que la declamación de forma coral es una declamación en coro. En coro, bueno, solo haciendo una remembranza, recordando cuando se les explica que la poesía lírica, pues los griegos la llevaron a cabo. Ellos, pues, además de recitarlas, la acompañaban con un instrumento parecido a la guitarra llamado lira. Por lo tanto, de ahí viene la poesía lírica. Tienen que hacer todo eso cuanto sea posible para que puedan escribir su poema, ¿verdad? Ahora tenemos la evaluación. Acá en la evaluación va a presentar usted. Presenta la estructura de un poema, versos y estrofas. Usted le va a poner sinceramente. Si lo ha logrado, póngale una X. Si no, pues póngale en proceso. Y así con los demás criterios. El poema cumple con las características de la poesía lírica. Posee una intención comunicativa clara. Posee figuras literarias. Evidencia un uso correcto de la ortografía. Si tiene todo eso, póngale logrado.
Pero si usted cree que no lo tiene, póngale en proceso. Con esto hemos concluido esa parte, ¿verdad? En cuanto a lo que es la escritura de su poema y la forma de evaluarlo. Espero que lo tome muy en cuenta. Ahora nos encontramos acá con las máximas conversacionales, que también deben tomarse en cuenta a la hora de escribir un poema. Las máximas conversacionales no son más que principios o reglas que están dentro de la escritura que hagamos o de los poemas. Se rigen y guían a través de la comunicación efectiva en una conversación. Las máximas fueron propuestas por el filósofo del lenguaje Paul Grice y establecen cómo las personas esperan que los participantes de una conversación se comporten y cumplan ciertas expectativas comunicativas. Ahí lee lo demás del texto usted. Solo me interesa que hacerle una breve introducción acerca de lo que son las máximas y quién es el creador. Ahí está, ¿verdad? Tenemos los tipos de máximas. Máximas de cantidad, calidad, relación y modalidad. Cada una tiene un significado diferente que hay que tomar muy en cuenta a la hora de escribir. Dícese, en la de cantidad se espera que los participantes ofrezcan la cantidad de información necesaria, relevante para el propósito de la conversación, sin ofrecer más, dice, ni menos de lo requerido. Significa esto que no sea ni muy extenso, ni muy breve, ni muy corto. Entonces, por lo tanto, es necesario que cuidemos esa máxima, que se cumpla. Luego, la máxima de calidad. Se espera que los participantes ofrezcan información precisa y verdadera, evitando mentir o hacer afirmaciones sin fundamento. Oiga esto. Tiene que ser afirmaciones que sean veraces, que se puedan comprobar que sí es cierto y que sean precisas, o sea, que no sean muy, pero muy grandes ni inexactas, ¿verdad? A eso habla la precisión. Evitando mentir, dice, o hacer afirmaciones sin fundamento. Usted tiene que evitar lo más que pueda mentir al momento de hacerlo y no hacer una afirmación, no decir algo que no tenga usted cómo defenderlo. Por eso dice sin fundamento. La máxima de relación, esta es en donde se espera que los participantes se centren en temas relevantes. Cuando dice relevantes, temas de interés y relacionados con el propósito de la conversación. Tiene que tener un total propósito de la conversación que usted está llevando a cabo. En el caso, si no es un poema, pero sí es una conversación. Tiene que evitar divagar o introducir temas irrelevantes. No meta temas, no se pase a otros temas que no son de interés o que no van con lo que usted está exponiendo en el momento o en un poema. Usted no puede mezclar 2, 3, 4 cosas, sino que puede hacer comparaciones, pero no divagarse en algo irrelevante, ¿verdad? La máxima de modalidad. Se espera que el participante se exprese de manera clara, ordenada, evitando ser ambiguos o poco claros en su comunicación. Cuando dice ser ambiguos es que no usemos términos que tengan que ver con muchas interpretaciones, porque a lo mejor en la forma que usted lo interprete va a perderle el sentido con que fue hecho. Por lo tanto, evitar ser ambiguos. Ahora tenemos un diálogo acá. Se nos pide que se lea para ver si se cumplen las máximas que acabamos de estudiar. Recordando las máximas de cantidad, máximas de calidad, máximas de relación y máximas de modalidad. Por favor, tómenlo muy en cuenta. Aquí está. ¿Crees que me podrías prestar tu teléfono para hacer una llamada urgente? No me gusta molestar, pero en serio necesito hacer una llamada. Necesito avisar la hora en que saldré.
solo va a hacer una llamada rápida, unos segundos. Es que me urge de verdad. No porque no te molestaría, créeme. No porque no te molestaría, créeme. Si usted ha podido observar a través de esa conversación, hay muchas cosas que se repiten. No fueron precisos. No hay, o sea, no hay una buena relación al querer hacer la petición. Bastaba con decirle, ¿podrías prestarme el teléfono para hacer una llamada urgente? Y hasta ahí, sin explicar nada más. Si la voluntad del que escuchó la petición está en él prestarlo, lo va a hacer, no le importará lo demás que se trató de decir en esa conversación. Por lo tanto, no caigamos en esos errores. Conocemos a personas que son muy ambiguos y al final terminan aburriéndote. Ya no le pones interés a la conversación. ¿Por qué? Porque ya se salió del tema, ya no es agradable escucharlo. Por lo tanto, es necesario que al momento de llevar a cabo nuestra conversación no tenga todos esos errores y que se cumplan las máximas, sobre todo. En el ejemplo anterior se evidencia cómo el emisor o hablante para hacer la solicitud brinda más información de la necesaria. Aquí lo explica también. Sobre el por qué necesitar la llamada, solo era necesario decir, precisamente era una llamada urgente, lo que yo les dije anteriormente. Ahora veamos en el resolvemos. Esto va para el cuaderno también. ¿Por qué creemos que es importante seguir las máximas estudiadas? Usted tiene que ser un poco reflexivo cuando se le hace una pregunta. Usted ya no es un niñito ya de la primera infancia, usted ya razona, ya entiende un poco más. Pero ¿por qué creemos que es importante seguir las máximas estudiadas? Usted tiene que saberlo, pero se lo voy a decir en esta ocasión. Porque aplicando las máximas, tanto la de cantidad, de calidad, de relación y de modalidad, realizaremos un escrito perfecto y estaríamos informando cabal a quien lo necesite. La intención comunicativa va a llegar con el efecto que la persona necesita escuchar. Ahora bien, veamos en el B. Escribimos situaciones comunicativas donde se respeten las máximas, las dramatizamos. Bueno, acá, como hemos estado trabajando en línea, pues no ha habido la oportunidad de poder dramatizarlo así en físico. Esto no quiere decir que usted no lo pueda ensayar en casa, con su familia y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer en este? Dice, escribir situaciones comunicativas donde se respeten las máximas y las dramatizamos. Eso no lo va a responder solo acá, sino que también lo puede llevar a cabo a la práctica. Tenemos en la consolidación una actividad para desarrollarla en pares y dice, escribimos un diálogo sobre las redes sociales en el que se respeten las máximas de la conversación o conversacionales. Aquí estos dos jóvenes que encontramos en esas figuras supuestamente están hablando. Usted va a escribir qué cree que están hablando sobre las redes sociales. Al hacerlo, respete las máximas que ya estudiamos, por favor, para que salga perfecto el diálogo que se le está pidiendo. ¿Por qué deberíamos respetar las máximas de cantidad en la conversación de la vida cotidiana? ¿Por qué? Porque si no respetamos las máximas de cantidad, de calidad, de relación y de modalidad, estaríamos cada día hundiéndonos en en una manera equivocada de conversar, una manera equivocada de llevar a cabo nuestro propósito de la conversación. Por lo tanto,
hasta podríamos parecer menos interesantes cuando conversemos con alguien y nos traten a saber si es posible, si repetimos tanto un término, le damos vuelta a un tema, al significado de una palabra, todo eso, podríamos llegar al tedio, a ser aburridos, ¿verdad? Por lo tanto, es bueno respetar las máximas de la conversación. Luego acá también analizamos el siguiente diálogo. ¿Cómo te fue en el examen? Creo que hay algunas partes del examen en las que podría haber salido mejor, pero eso dependía de varios factores. Dos chicas conversando, ¿verdad? Ahora usted va a explicar cuál máxima se infringe en el diálogo anterior. Cuando dice se infringe, o sea, a cuál le estamos faltando o cuál no se aplicó, ¿verdad? ¿Cuál sería una respuesta adecuada de acuerdo con las máximas? Entonces ahí ya es criterio muy suyo, porque ya le ayudan a las demás, pues trate de formular esas respuestas en esas preguntas para que salgamos bien. Ahora tenemos una actividad en casa que hay que hacerlo también en el cuaderno. Comentamos con la clase nuestras respuestas y escuchamos las valoraciones de los demás. Tendría que ser. Luego acá nos encontramos que hay que hacer una actividad en casa y es la de conversar con su familia sobre las máximas conversacionales y va a investigar qué es la descripción. Por favor, ponga mucha atención que lo voy a estar recibiendo en la próxima clase que tengamos. Feliz tarde y buen provecho.